Bienvenidos a Informe Enigma. Parece complicado pensar que todo cuanto conocemos, sabemos o creemos saber es solo fruto de un engaño ultimado en secreto por un grupo de personas que solo tienen un único objetivo: controlar el mundo. Y no hablo del mundo como tal, sino de nuestro mundo, de nuestro día a día, desde lo que comemos hasta lo que vemos, desde lo que deseamos hasta lo que soñamos. Y es que ya no sabemos si somos simples marionetas o disfrutamos de un libre albedrío. Hoy hablamos de una realidad, de unos acontecimientos que se están viviendo en el ahora: los incendios de Portugal, Galicia y Asturias. Hoy hablamos de la supuesta trama ejecutora de estos, el Cártel del Fuego. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @Informe Enigma. Por correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. O bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros. Galicia clama al cielo para que los chubascos previstos para este lunes ayuden a frenar los más de 50 incendios virulentos y se cree que provocados, que ya se han cobrado 3 vidas y amenazan 16 zonas pobladas. Vigo ha llegado a estar cercada por 5 fuegos. La imagen de la ría cubierta por el humo ilustra la situación en la ciudad más poblada de Galicia, donde el domingo los vecinos del barrio de Valadares tuvieron que salir con cubos a apagar el fuego, mientras la policía rescataba de sus casas a personas atrapadas. En la autopista A52 en dirección de Vigo se vivieron escenas de pánico entre los conductores, que se vieron acorralados por las llamas. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado estos incendios de homicidas y ha asegurado que nadie va a quedar impune. Sí, está llegando ahí a las casas a ver si viene algún avión o helicóptero para ver si pueden sofocar un poco el fuego aquí al lado de las casas. Y es que Galicia arde por los 4 costados. Este fin de semana se registraron 146 incendios en las 4 provincias, azuzados por vientos de hasta 90 kilómetros por hora, provocados por la cercanía del huracán Ofelia. Una treintena de ellos se declararon el domingo de madrugada, cuando eran imposibles las tareas de extinción. El fuego arde también en Asturias, donde se han registrado una treintena de incendios, y sobre todo en Portugal, donde hay más de un centenar activos y ya se cuentan 6 muertos en este otoño infernal.
Informe Enigma. Fijaros, queridos oyentes, desde junio hasta ahora, 107 muertos en Portugal y 320 heridos, en más de 700 fuegos. Solo en el país luso. 3 muertos en más de 50 fuegos en España, concretamente en Galicia y Asturias, y casi 1000 efectivos de los bomberos despedidos semanas antes. Muchos dirán que se trata de una simple coincidencia. Muchos que no entenderán qué tiene que ver esto con el misterio, pero tiene mucho que ver cuando las teorías de la conspiración están detrás y nos dicen que quien está llevando a cabo esta maniobra es una mafia llamada el Cártel del Fuego. Para hablarnos de todo esto tenemos esta noche a nuestro compañero Hugo Fernández. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Jorge. Un placer estar contigo de nuevo. ¿Cómo te encuentras, compañero? Pues bien, todavía recuperándome un poco de estas noticias que ponías, porque bueno, como ya sabes, yo vivo en Asturias, me afectó bastante, de manera bastante cercana a esta oleada que vivimos esta semana de incendios, tanto en Galicia como en Asturias. Y bueno, además precisamente hoy íbamos a hablar de otra cosa, pero bueno, decidimos ambos pues posponer el tema que íbamos a abordar hoy para hablar un poco de lo que parece que ya es algo habitual, ¿no? Y que lleva pasando año tras año. Parece que cuando se acaba el verano pues llegan estas oleadas, estas marabuntas de fuego, ¿no? A la zona sobre todo norte, aunque también bueno, hay más zonas afectadas y que ya parece casi como algo totalmente habitual, ¿no? Pero bueno, decidimos hablar un poco de qué puede haber detrás de esto que por desgracia nos golpea año tras año, ¿no? Concretamente íbamos a hablar, y hablaremos de ello, de todos los misterios que engloban la muerte de Marilyn Monroe, porque parece que también tiene mucho que ver con el caso de JFK, pero bueno, al llegar esta noticia, vamos a decirlo así, de urgencia, y más con la situación política actual que está viviendo nuestro país, pues creíamos que teníamos que tratarlo, sobre todo cuando nos llegan, precisamente, valga la redundancia, noticias de que hay una conspiración detrás y que no se está llevando a cabo todo esto, digamos, de una manera normal. No son, al parecer, pirómanos, por decirlo así, ¿verdad, Hugo? No, todo apunta a que aquí detrás hay muchos intereses económicos, ¿no? Y son de estas noticias que como digo o como pienso, pues bueno, pasan un poco puntillas en los medios de comunicación o directamente ni se tocan, porque bueno, decidimos, como todavía esto es algo que se está investigando, está el juicio abierto y demás, no estamos hablando de ninguna fábula, ¿no? Hay una investigación en la Audiencia Nacional sobre este cártel del fuego y lo que hay detrás, ¿no? Bueno, decidimos también, pues de momento, como es algo que está pasando presuntamente, decidimos no dar nombres y demás, pero bueno, cualquier persona que se interese puede buscar en internet Cártel del Fuego y podrá ver noticias del mundo, del país, de medios de comunicación serios, pero como te digo, pasan un poco por el tema como de puntillas, no andan mucho en lo que puede haber detrás de los incendios forestales. Hay más intereses sobre todo que lo hablaremos ahora, pero bueno, sí que parece que hay una trama de empresarios dedicados a la extinción de incendios que puede estar detrás o puede estar muy interesado en que nuestro territorio pues arda todos los años, ¿no? Y no solo en España, como habías dicho al principio, también Portugal, vivió una oleada de incendios este verano impresionante, con cientos de muertos, ¿no? Y también esta mafia parece que está operando en Portugal, está operando en Francia, está operando en Italia, incluso en Chile. Hay también bastante revuelo por este tema de esta organización o presunta organización mafiosa, ¿no? Que es la que controla pues el negocio del fuego, ¿no? Al final todo se reduce a dinero, negocio, y cuando hay algún acontecimiento de esta índole, como cuando hablamos de Kennedy, siempre hay que buscar a quién le interesa que pase esto, y normalmente ahí siempre es donde vas a encontrar al culpable. Como bien ha dicho Hugo, todo lo que vamos a hablar aquí se va a quedar entre comillas siempre con la palabra presuntamente. No tenemos una certeza absoluta, solo vamos a mostrar otra versión que nos ha llegado estos días. La Audiencia Nacional es la que se está encargando de buscar los culpables, si es que los hay y si es que realmente los están buscando.
Y nosotros solo vamos a exponer hechos y datos. Vosotros luego podéis creer lo que queráis y vuelvo a repetir, no tenemos una certeza absoluta, ni tampoco quiere decir que lo que vayamos a decir hoy aquí sea realmente lo que está pasando. Es una visión alternativa a lo que está pasando. Hugo, cuéntanos brevemente, porque no disponemos de mucho tiempo, ¿qué es el Cártel del Fuego? Bueno, como bien dices, lo primero que quería decir es que lo que decías no es una visión alternativa, porque siempre cuando pasa este tema de los incendios, lo primero que piensa todo el mundo, lo primero que echan la culpa es a la ley de montes de 2015, ¿no? Esta ley que permite recalificar los terrenos que se han quemado y demás para convertirlos, bueno, en terrenos edificables. Yo creo que no hay nada detrás que lleva a pensar esto, ¿no? Si te fijas, te voy a dar un dato muy rápido. Desde los incendios que hubo desde 2001 hasta 2014, estamos hablando de casi de 13 años, solo se recalificó para urbanismo el 0,03%, no llega ni al 1, al 0,03%. La ley de montes es muy específica en algunos puntos y no cualquier terreno que se incendie puede ser mañana ya edificable, ¿no? Tiene que pasar por varios filtros, digamos, y tiene incluso que haber algún interés general que esté bastante cimentado. Entonces, una vez descartada la idea que prácticamente está sentada en todo el mundo, ¿no? De bueno, esto es para recalificar los terrenos y construir. No, ahí no viene el problema. El problema viene de otro sitio, ¿no? El problema viene del negocio que se está montando alrededor de la extinción de incendios. Y como me decías que es el Cártel del Fuego, pues presuntamente esto nació todo más o menos alrededor del 20 de septiembre de 2001, en la población de Palma del Río, en Córdoba. Allí se reúnen una serie de empresas dedicadas precisamente a la extinción de incendios, en las que hacen un pacto secreto, prácticamente como cuando hablamos del Titanic, aquella reunión que hubo en la isla de Jekyll, ¿no? Donde se reunieron un grupo de empresarios, pues algo aquí fue algo parecido, ¿no? Se reunieron dicen que en un hotel de carretera y demás, y allí pactaron el repartirse el pastel de la privatización de la extinción de incendios, ¿no? Lo que pasó fue que pues sacaron a licitación, privatizaron este servicio, quitándole muchos recursos a los bomberos, y lo que hicieron estas empresas fue un poco pactar el repartirse el mapa español entre ellas. Bueno, pues yo opero aquí, tú operas allí y demás. ¿Cómo hacían esto? Pues mediante alteraciones o mediante sobornos. Ahí ya tengo también bastantes gobernantes investigados, sobre todo en la zona de Valencia, algunos en Cataluña, por cohecho y demás. Entonces lo que hacían era pues precisamente eso, ¿no? Se repartían el pastel y decían, bueno, pues yo voy a presentarme a concurso de esta comunidad autónoma, tú vas a presentar tal de aquella, nos vamos a repartir así el mapa de España y encima vamos a engordar los beneficios, ¿no? ¿Cómo hacían este tema de engordar los beneficios? Bueno, pues muy sencillo. Cuando salía un concurso público para adjudicar el tema de la lucha contra incendios, pues si pensaban que el dinero que ofrecía pues determinada comunidad autónoma no les beneficiaba, directamente no se presentaba ninguna empresa. ¿Para qué? Para que volviese a salir otro concurso al alza, y entonces en ese caso sí, en ese caso se presentaba una sola empresa presentando el presupuesto más alto, y como no había competencia pues se la adjudicaba a ella. En otros casos pues bueno, se presentaban dos de este grupo de estos 6, ¿no? Son mucho más de 6, ¿no? Llegan a ser 14 empresas, pero bueno, el grupo duro son este grupo que la Policía Judicial, pues digo que esto se está siendo investigado, llama el grupo de los 6. Entonces, bueno, lo que hacían era presentarse dos, una, pues bueno, alzando el precio demasiado para que la otra se llevase el contrato. Y de esta manera, pues bueno, se montaron, digamos así, un chiringuito para repartirse pues las subvenciones, para repartirse los concursos públicos. Y es que la jueza de la Audiencia Nacional que está investigando todo este caso habla de que prácticamente son unos 250 millones de euros lo que estas empresas defraudaron al erario público, pues haciendo estos amaños de concursos y al final pues sacando licencias y demás con contratos millonarios. Algunos contratos pues casi de 90 o 75 millones de euros en algunas comunidades autónomas. Incluso se presentaban sin ni siquiera cumplir los requisitos, porque a lo mejor en tal sitio les pedían un número determinado de aviones, como quien dice, y esa empresa pues no los tenía. ¿Qué hacía? Se los pedía prestados a otra, y de esta manera parecía que tenía los aviones que tenía que tener para presentarse y no los tenía. Era como un oligopolio. Se había montado ahí una especie, como te digo, de chiringuito mafioso en el que se repartían pues el pastel de las subvenciones, ¿no? Pero Hugo, entonces, ¿esto qué sentido tiene
quemando estos bosques. Ellos ya se reparten la subvención, ellos ya tienen el control, ya tienen el monopolio de los incendios, de cómo controlarlos. Entonces, ¿qué sentido tiene ir quemando tantas miles de hectáreas? Bueno, pues precisamente a lo mejor para engordar la siguiente licitación, ¿no? Si yo me presento a un concurso público en el que tengo que pagar X dinero, o que me tienen que pagar X dinero por hacer cierta tarea, y esa tarea me resulta muy costosa y al final puedo presentar incluso un déficit porque ese año pues no conseguí con lo que yo había prometido perseguir o erradicar el fuego, el año que viene puedo pedir más dinero. Esto, por ejemplo, se ve muy claro en el tema, por ejemplo, de este chico, ¿no? Que hoy, bueno, veíamos la noticia de este brigadista que fue detenido. A mí me llama mucho la atención, puede estar mintiendo, puede estar diciendo la verdad, como estamos diciendo, esto es todo presuntamente porque todavía se está investigando, pero según sus propias palabras, él cobraba por esto. Él dice que un hombre de mediana edad, no sabía quién era, ni cómo podían haberse conocido. Él decía que lo llamaba al móvil desde un teléfono oculto, le decía, bueno, pues tienes que incendiar esto y esto, o a tu libre albedrío, incendia lo que quieras, y que él cobraba entre 50 y 150 euros por incendio. ¿Quién podía ponerse en contacto con este hombre y poder ofrecerle dinero para quemar, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Muchos en Galicia, también en Asturias, donde vivo, sobre todo a quien más miran, a quien más acusan, más que a los ganaderos, porque tampoco les interesa muchas veces que se queme el monte, son muchas veces también a las empresas madereras, a las empresas papeleras. La madera quemada es mucho más barata que la madera normal, ¿no? Entonces también puede estar interesado este tipo de negocios. A veces no hay que mirar solo en una dirección, ¿no? A lo mejor a veces se reúnen pues más de un interés y lo que también es bueno para ti es bueno para mí. Entonces puede ser que eso venga dado por él pedir más recursos, pedir más dinero y demás. Tú piensa una cosa, te voy a dar un dato muy rápido, Jorge, a ti y a los oyentes. Un hidroavión de lucha contra incendios puede llegar a cobrar 50.000 euros. Los helicópteros cobran entre 3.000 y 5.000 euros la hora de vuelo. Estamos hablando, ya te digo, de un negocio que mueve muchísimo dinero. Y probablemente por esto, pues a estas empresas les interesa que haya mucho fuego, haya mucha actividad para cuando haya otro concurso y otra licitación, pues pedir todavía más dinero, ¿no? O subir al alza por estos incendios que azotan la península prácticamente, ya te digo, año a año, y que desgraciadamente muchas veces se cobran vida, pues como en este caso. Y esto además salió a la luz precisamente por un excontable de una de estas empresas, ya te digo, no vamos a decir el nombre, cualquiera puede buscarlo y mirarlo en internet, de Valencia, que creo que fue en el año 2015, antes de abandonar la empresa, dicen que fue, bueno, por algún tema, tipo de chantaje y demás, decidió contratar un informático para introducirse en el ordenador de uno de los gerentes, y ahí fue cuando descubrió la trama de que prácticamente se estaban embolsando pues más de 30 millones de euros con estos contratos ilícitos, ¿no? Probablemente ya sabía lo que estaba pasando ahí este descontable, y muchos apuntan a que podría haber sido un tema de chantaje. Sin embargo, él con esa documentación que hace, pues lo lleva al juzgado de Valencia y lo denuncia, y en ese momento es cuando empieza un poco a saltar todo esto a la luz, ¿no? Luego también viene de parte de la zona de Andalucía. Si esto fue más bien un asunto privado, en la zona de Andalucía fue un funcionario del Servicio de Contratación de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, quien vio una serie de irregularidades en los contratos que se empezaron a firmar en el plan Infoca de 2015 a prácticamente 2018, que fue el plan que la Junta de Andalucía hizo para la lucha contra los incendios. Y cuando descubrió también esta trama, pues decidió denunciarlo, ¿no? Y contó con la participación, bueno, con el apoyo de Ecologistas en Acción, que es una ONG de aquí a zona de España, ¿no? Del sur. Contó también con el apoyo de Podemos, y fue un poco también el que destapó de que en Andalucía estaba pasando prácticamente lo mismo que Valencia. Entonces fue un poco en este caso, cuando ya hubo estos dos procesos abiertos, cuando todo se hizo un macro proceso, sobre todo por Ecologistas en Acción, y fue cuando se llevó a la Audiencia Nacional
y precisamente fue solamente una jueza la que decidió seguir un poco adelante con las diligencias, que fue María de los Reyes Flores Canales, que por la complejidad de todo este entramado que había, fue la que decidió un poco pues seguir con las investigaciones, y fue cuando, bueno, pues cuando un poco empezó a salir a la luz todo esto de esta trama que tenían montada con el asunto del tema de los incendios, ¿no? Y precisamente a lo mejor pues si hay un cartel de empresas muy fuertes, que ya te digo, no solo operan en España, Portugal, Francia, Italia, Chile, si hay un grupo de empresas muy fuertes que está interesada en la contratación de la lucha contra incendios, y como muy bien preguntabas antes, Raúl, que bueno, Jorge, qué interés tenían en hacer todo esto, ¿no? Pues si tal vez perdiesen dinero o no les saliese rentable que hubiese todo este número de fuegos, pues a lo mejor dedicarían más efectivos pues a la limpieza de montes, a controlar que no hubiese incendios, a limpiar de rastrojos y demás. Dicen que el incendio que pasó el año pasado en Portugal se debió a unos cables de alta tensión que estaban muy cerca de unos matorrales y ardió. Pues bueno, yo creo que si a mí me licitan a ser una empresa que estoy velando porque no ocurran los fuegos y soy la que se va a encargar de apagarlos en caso de que se produzcan, y no me interesa que así sea, pues dedicaré más efectivos a pelear por prevenir esos incendios que luego una vez ya que se produzcan, ¿no? Dos preguntas, Hugo, porque la primera de ellas es que, lo que nos estás diciendo es que nuestros bosques, los incendios, no los controla o no los paga, digamos, el gobierno. Hay una empresa privada que es la que se encarga de llevar a cabo esta tarea. Y la segunda pregunta es, el detenido, que dice que recibía llamadas a móviles, ¿ya tenía antecedentes por pirómano o sencillamente han cogido a una persona al azar y le han dicho quema el bosque, y él, pues así sin pensarse dos veces, va y quema el bosque? Bueno, con respecto a la segunda pregunta que me hiciste, que yo sepa, por lo que yo tengo informado, no tenía ningún tipo de antecedente. Hay dos detenidos, ¿no? Uno de ellos es un agricultor y demás, que dicen que sí, ya tenía antecedentes por incendios y demás, y otro es este chico que, bueno, lo empezaron a sospechar por él, porque prácticamente donde él trabajaba, en la zona en que le designaban a trabajar, pues siempre empezaba algún incendio, incluso empezaban los incendios en la ruta que él seguía para ir a trabajar. De hecho, le colocaron un localizador en el coche y fue cuando descubrieron que él era el que estaba provocando muchos de los incendios, ¿no? Y él fue cuando lo detuvieron lo que testificó, que él no lo hacía, digamos, por una enfermedad, ¿no? El pirómano lo que hace es que, bueno, tiene esa enfermedad mental que tiene que encender fuegos y demás, ¿no? Él decía que lo hacía como una especie de sicario, ¿no? Que alguien le llamaba por teléfono, le pagaba unos 150 euros para que empezase un incendio. Entonces, bueno, da que pensar, ¿no? ¿Quién está detrás de esa llamada y demás? A lo mejor ya te digo que es algo que él dijo, pues bueno, para desviar un poco la atención y demás. Pero bueno, esto estamos hablando todo de presuntamente, pero fue sus palabras, ¿no? Alguien me está pagando por incendiar el monte. Y con respecto a la primera pregunta que me hacías, más que prevenir los incendios, lo que está pasando es que con los recortes no se está dedicando el dinero suficiente para hacer esto, ¿no? Yo lo que estaba diciendo era que, bueno, yo soy parte subsidiaria, no soy el que se encarga de prevenirlos, pero si yo soy una empresa que si se producen me va a producir muchos costes, pues intentaré prevenirlos de alguna manera. Pero sin embargo lo que estamos viendo es que cada vez se está recordando más, sobre todo entre los bomberos, ¿no? Hay muchos despidos y demás. Y después también, por ejemplo, en Andalucía, donde saltó también este problema con el funcionario, que te diré también, por cierto, que hoy mismo acabo de ver la noticia de que este funcionario de Andalucía que destapó todo este complot que había allí sobre el cartel del fuego, hoy mismo fue despedido. Se le ha despedido de empleo y sueldo supuestamente por acoso sexual o algo así, acabo de leer. Pero bueno, que está apartado de la Junta. Y lo que te decía, cuando él destapó toda esta trama y demás, los bomberos muchas veces no estaban a favor de él, se lo callaba. E incluso hay algún malpensante o bienpensante, quién sabe, que dice que los bomberos estaban pagados de cierta manera, ¿no? ¿Pagados cómo?
pues cuando empezaron este tema de recortes en Andalucía, hubo muchas prejubilaciones con mucho dinero de bomberos. Y esto dice que un poco pues pagó el silencio, ¿no? Yo lo que te puedo decir, por mi parte, viviendo un poco no lo mismo, no la misma situación idéntica, pero algo parecido a lo que pasó aquí con la minería en Asturias, ¿no? Aquí la minería, pues en Asturias fue un golpe económico brutal, porque muchísimas poblaciones vivían única y exclusivamente de la minería y se cerraban las minas. Los hijos de los mineros, pues muchas veces no tenían con qué vivir. Hubo muchos mineros que pelearon, lucharon, pero hubo otros que, igual que en el tema de los bomberos, pagaron unas prejubilaciones muy onerosas y un poco así de esa manera, pues digamos que compraron un poco el silencio o digamos la complicidad, ¿no? No tampoco eso, porque nadie está contento con que le separen de su puesto de trabajo y el de los hijos, pero bueno, el dinero al final es muy muy poderoso, ¿no? Y si te ofrecen una buena cantidad de dinero por quitarte tu trabajo, pues bueno, tal vez a lo mejor lo aceptes. Entonces, no son los encargados de pelear directamente contra el fuego, pero lo que te decía, si yo sé que eso me va a perjudicar, pues intentaré emplear efectivos en que no se produzca nunca, ¿no? Pero a lo que yo me refería es que mucha gente, al igual que yo, tiene una confusión porque creíamos que quien realmente se encargaba de vigilar los bosques, de apagar incendios, era el gobierno mismo. O sea, el departamento de bomberos, no que perteneciera a una empresa privada. Muchas veces lo peor de todo esto, ya te digo, a mí que también me toca de cerca, que vivo en Asturias, es que de esto no se encarga absolutamente nadie, por desgracia, Jorge. El monte está ahí y no es de nadie y no le importa a nadie. Nadie vigila el monte, incluso en algunos pueblos se intenta que haya, pues bueno, como una especie de vigilancia, aparte de contra posibles incendios que se puedan ocasionar, porque bueno, también igual que hay incendios provocados, hay incendios naturales. Pero bueno, limpiar los montes de esa hierba seca, que es la que es un poco caldo de cultivo, que pueda empezar un incendio, la parcela o la parte de un sitio que no es de nadie, al final, pues, bueno, a nadie le importa, ¿no? Y entonces es lo más, yo creo que lo más descoordinado de todo, ¿no? Que nadie se ocupa de ello, ni el gobierno, ni los vecinos, ni los bomberos. Eso también es otra parte de este problema, ¿no? Que nadie se está preocupando de vigilar o de empezar una medida preventiva contra que pueda ocurrir un incendio. Yo creo que esto es, ya digo, lo más desalentador de todo es que nadie, al final, nadie se ocupa de que esto no ocurra. Yo voy a hacer un poquito no de abogado del diablo, pero del que quizás quiere pensar que es todo hecho intencionadamente por esta persona detenida. Él dice que iba de camino, que iba prendiendo fuego a medida que iba recorriendo con el coche y demás. Es posible que esto sea así, tampoco podemos decir que no. Nos podemos encontrar ante una persona, pues que quiso hacer esto por los motivos que fuera y el fuego se fue extendiendo hasta crear la gran catástrofe que vemos. Pero luego también hay otra versión que habla que tuvo mucho que ver el huracán Ofelia. Sí, efectivamente, tienes toda la razón. Mira, yo ya te digo, yo que vivo muy muy cerca de Oviedo, el martes no se hizo de día hasta las 12 de la mañana. Fue cuando yo me iba al trabajo por la mañana, era totalmente de noche. No empezó a amanecer hasta las 12. ¿Y por qué? Porque todo ese huracán que nos traía esos vientos, nos lo traía todo directamente, aparte de que Asturias estaba también prácticamente en llamas, nos traía todo lo de Portugal y Galicia. Y fue de verdad, Jorge, impresionante. Tengo fotografías de ya te digo, las 11 de la mañana y ser prácticamente de noche. Pero bueno, también esto puede ser aprovechado por estas mentes que saben que hoy va a hacer calor, va a venir estos vientos, va a hacer estas condiciones óptimas, que va a ser como una tormenta perfecta hay que empezar los fuegos hoy, ¿no? Y entonces se van a extender como la pólvora. Y puede ser que sea también causa o efecto, como muy bien dices, ¿no? Puede ser que los incendios hayan sido tan devastadores a causa de este huracán que nos azotó, o puede ser precisamente que alguien haya aprovechado esos vientos sabiendo que iba a ser un tiempo muy seco, que no iba a haber lluvias, que hacía bastante tiempo que no llovía y demás, y que encima se juntaba este viento fuerte y hacer, ya te digo, como te digo, la tormenta perfecta, ¿no? Y bueno, vimos lo que pasó. Entonces, como muy bien dices, estamos en esa incertidumbre, ¿no? ¿Fue por culpa de esto o alguien se sirvió de esto para empezar esta oleada de incendios?
En Galicia quizás coincidiría más pues el hecho de que alguien haya provocado los incendios, porque no fueron tantos, pero en Portugal sí que salta la duda, porque son, si no me equivoco, 700 fuegos, 700 puntos abiertos. Eso realmente da que pensar a que quizás no es algo fortuito. No, claro, cuando se producen todos estos fuegos, tanta cantidad de ellos, en Galicia 140, en Asturias, que es más pequeñito, 30, y se producen tan diseminados, la naturaleza no es tan selectiva para decir voy a empezar 700 fuegos a la vez, no, voy a empezar 200 fuegos a la vez, aquí, ¿no? Entonces eso, ahí es donde, como bien dices, vemos que hay una mano negra. ¿Quién es esa mano negra? Aquí en España, lo que te decía, muchas veces lo echábamos la culpa a la ley de montes. Yo, por lo que tengo investigado y leído, no tiene nada que ver. Muchas veces se echa la culpa a los pirómanos. Tampoco me lo creo, porque no creo que existan tantos, ¿no? En un sitio como Galicia, que puedan existir tanta gente que se dedica a quemar porque sí, ¿no? Muchas veces también se echa la culpa a pastores, muchas veces también se echa la culpa a antiguos brigadistas que se quedaban sin trabajo, o a los brigadistas que tenían trabajo, porque antiguamente, hoy por hoy ya no pasa esto, pero antiguamente si un brigadista trabajaba 10 horas o 11 o 12 porque había un incendio, pues esas horas extras se le pagaban, ¿no? Hoy por hoy no, hoy por hoy cobran X dinero y da igual que estén trabajando el tiempo que estén trabajando, que es lo que van a cobrar. Los que sí, por ejemplo, cobran por horas hoy por hoy son los helicópteros, esos sí cobran por horas y esos sí que pertenecen a estas empresas que te estaba diciendo, ¿no? Entonces, es muy complicado saber qué es lo que se esconde detrás. Es lo que te digo, puede ser también un conglomerado de todo, puede ser que en un sitio haya sido un pirómano, en otro sitio haya sido alguien interesado en la quema porque la madera se va a vender mejor y va a ser más barata, en otro sitio puede ser este tipo de empresas, pues por ejemplo del papel, pero lo que sí que tenemos claro es que, ya te digo, hay hay ahora mismo una investigación abierta sobre un grupo de empresas en las que ven en el fuego este negocio tan lucrativo, ¿no? Si no fuese lucrativo para ellos, se quedaría aquí en España y no se empezaría a extender por otros países, ¿no? Ya te digo que está empezando a extenderse por las mismas empresas, no creas que son otras, son las mismas empresas españolas que están haciendo esto en otros países. Entonces, tienen que tener mucho interés en que esto ocurra, porque si no hay fuegos, mañana, o si las medidas de precaución son muy buenas, igual que lo que te decía, que si hay fuegos, los contratos suben, si no hay fuegos, esos contratos bajan. Es como el negocio de la guerra. Si no hay guerra, no hay ventas. Si hay guerra, voy a ganar más dinero. Entonces, claro, si uno se pone a pensar a quién beneficia todo esto, pues puede beneficiar a muchas personas. Pero lo que yo quería hablar hoy aquí, que me diste la oportunidad, y te lo agradezco como todo, Jorge, es que muchas veces miramos varias direcciones que pueden ser correctas, pueden tener su parte de responsabilidad, pero este tema del cártel del fuego está como muy silenciado, ¿no? Prácticamente los medios de comunicación hablan de, bueno, hay que buscar a los culpables, qué es lo que pasa, la ley de montes, los pirómanos, siempre son los mismos argumentos, ¿no? Pero nunca miran un poco más allá de decir, bueno, y esta gente que tiene montado esto, que hay más de 20 imputados o 20 investigados, entre políticos, entre, pues empresarios y demás, ¿por qué no nos cuentan nada de esto, no? ¿Por qué no dicen, bueno, pues, y si esta gente está dedicándose a hacer esto? De momento no están imputados por ello, no tienen ninguna causa abierta por ser los que provoquen los fuegos, tienen causas abiertas por cohecho y malversación, y incluso por formar parte de sociedad delictiva. No tienen abierta ninguna causa por ello, pero bueno, si tienen este negocio montado alrededor del fuego, pues bueno, hay veces que, bueno, como suele decir el dicho, y valga la redundancia, donde estamos en el tema, donde hay humo, ahí está el fuego, ¿no? Uh-huh. Hugo, para cerrar el capítulo del cartel del fuego de momento, y vuelvo a repetir, lo que estamos haciendo es una exposición supuestamente de una visión alternativa de lo que podría haber pasado en Galicia, Portugal y Asturias. Quizás ojalá estuviéramos del todo equivocados en lo que estamos diciendo y sea todo mano de esta persona que hizo lo que hizo, y que el huracán Ofelia pues también puso un granito de arena y se extendiera. Como digo, para cerrar ya este caso de momento, también hay una última versión y quiero que me lo resumas muy breve, que es que podría haber las personas que podrían estar detrás serían aquellos bomberos o aquellos efectivos despedidos semanas antes.
Sí, también está esa teoría, ¿no? La teoría del revanchismo, pero no solo se mueve en torno a los bomberos, se mueve prácticamente en torno incluso a los vecinos. Si tú te pones a investigar en la zona de Galicia y demás, hay prácticamente una ley del silencio, ¿no? Sobre quién es el que incendia los montes. Hay pueblos muy pequeños de 100 habitantes que son los que tienen el mayor porcentaje de incendios de toda España al año, y nadie habla de quién puede estar detrás. Entonces, muchos apuntan también a que puede ser algún tema de revanchismo entre vecinos, ¿no? Pues bueno, antes de hacerte X, pues mira, te quemo el terreno, como quien dice. Hay también la alternativa de lo que tú me decías, que pueden ser, como ocurrió también en el pasado, esto también se vio muchas veces en el pasado, de brigadistas, bomberos que fueron despedidos y al final eran ellos los que provocaban los fuegos, como digamos, como venganza, ¿no? O como para tener más trabajo. A mí me despidieron, yo incendio, y bueno, a lo mejor puede volver otra vez a contratarme. Hay tanto aquí detrás de los fuegos que yo creo que no podemos achacarlo a lo que tú me dices, ¿no? A pirómanos. Ojalá fuese todo así, ojalá fuese como el caso que hablamos de Kennedy, ¿no? Ojalá fuese un loco solitario que desde una ventana de un almacén de libros, pues bueno, un día pues su ego o sus aires de grandeza, o como se le quiera llamar, pues bueno, decidió coger un rifle y matar al presidente, ¿no? Ojalá fuese así, ojalá algún día esto lo terminemos y lo erradiquemos, porque son una serie de locos que se dedican a hacer estas cosas. El problema es si hay detrás de eso algo más, ¿no? Y sobre todo hay un negocio que mueva dinero. Entonces ahí es donde tenemos un poco que, por lo menos ya no te digo sospechar, pero sí lo que acabamos de hacer aquí, ¿no? Es poner que detrás de los incendios hay un negocio muy lucrativo que se está moviendo con millones y millones de euros, y que puede ser que a lo mejor ahí, en ese punto, sea donde está este problema, ¿no? En gente que está interesada en que se incendien los montes o se incendien los bosques por problemas, por motivos económicos, ¿no? Yo creo que es ahí donde está la verdad, sinceramente. A lo mejor no es este tema del cártel del fuego, pero a lo mejor son empresas, como te decía, de papel, que la madera sale mucho más barata. Empresas, al final todo tiene un motivo económico. Y cuando escucho las palabras de este detenido de hoy, que decía, ya te digo que lo ponemos en cuarentena, pero que decía que alguien le pagaba por hacer esto, pues entonces un poco da mucho más todavía que pensar, ¿no? ¿Quién está interesado en pagar a una persona para que incendie Galicia? Porque no se estaba hablando de decir, bueno, pues mira, incendie esta zona de aquí, como te he dicho muchas veces, según él, le decía que aleatoriamente, ¿no? Tú incendia donde quieras, pero incendia. Entonces, ¿qué interés hay ahí y quién puede estar interesado en hacer eso? Brigadistas, bomberos, bueno, puede ser también, ya te digo que se vieron casos en el pasado, o puede ser también pues que haya alguna red organizada detrás que este negocio les interese, ¿no? Bueno, ojalá, Hugo, en este caso te equivoques y sea todo, sí, como hemos dicho. Ojalá, Jorge, de verdad. Sea producto de la mano de este desalmado, y que el huracán y, bueno, condiciones adversas atmosféricas hubieran ayudado a que esta catástrofe se formara. Hugo, cerramos aquí el caso del cártel del fuego por ahora. Terminamos también aquí el programa de esta noche. Como siempre, un placer, compañero, que nos hayas traído esta visión alternativa de lo que está sufriendo nuestro país. El placer, ya sabes que es mío, Jorge, y que me des sobre todo la oportunidad de contar esto que muchas veces, como te he dicho, pues no se sabe, ¿no? Pero bueno, cualquiera que tenga un poco de interés, que lo busque por internet, que va a tener un montón de noticias y va a tener un montón de información y demás, y que bueno, lo que hacemos siempre en este programa, que es que cada cual saque sus propias conclusiones. Nosotros solo nos exponemos una parte de hechos que no se cuentan, y bueno, cada cual es libre de creer lo que quiera, y como bien decías, ojalá de verdad que me equivoque y no esté lo cierto, Jorge. Pues como siempre, compañero, un abrazo y nos escuchamos la próxima vez. Un abrazo, Jorge. Buen día.